¿Y si te dijera que muchas personas gastan cientos de dólares en cremas, sueros y tratamientos, mientras ignoran lo que realmente determina si su piel se ve firme o envejecida? Porque la verdad es que la firmeza de tu piel no se construye frente al espejo, se construye en tu plato. Y aquí está lo preocupante. Hay personas que usan los mejores productos cosméticos del mercado, pero siguen viendo cómo aparecen más arrugas, más flacidez y una piel cada vez más apagada. Mientras tanto, otras personas de la misma edad mantienen una piel mucho más firme, luminosa y saludable. ¿Qué diferencia unas de otras? En muchos casos, no es la genética, no es la suerte, y tampoco es el precio de la crema que usan. La diferencia suele estar en algo mucho más simple: los nutrientes que reciben todos los días, porque tu piel no es simplemente una capa que cubre tu cuerpo, es un tejido vivo, un tejido que se destruye y se reconstruye constantemente. Y para hacerlo necesita materiales, necesita proteínas, necesita vitaminas, necesita grasas saludables, necesita antioxidantes, necesita hidratación, y cuando alguno de esos elementos falta durante meses o años, la piel empieza a perder firmeza poco a poco, tan lentamente que muchas veces no lo notas, hasta que un día te miras al espejo y te preguntas, ¿cuándo cambió tanto mi piel? La buena noticia es que tu cuerpo sigue teniendo una enorme capacidad de reparación, y aunque no existe un alimento mágico que elimine décadas de envejecimiento, sí existen alimentos que pueden ayudar a que tu piel recupere parte de su estructura, su elasticidad y su aspecto saludable. Hoy vas a descubrir los 8 grupos de alimentos que más pueden ayudar a tu piel desde adentro. Algunos probablemente ya los consumes, otros quizás los has estado ignorando durante años, pero todos tienen algo en común. Ayudan a construir una piel más fuerte, más resistente y con mejor apariencia. Y quédate hasta el final, porque el último alimento suele ser uno de los más olvidados, pero también uno de los más importantes para mantener una piel firme con el paso de los años. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y si te gustan los videos sobre nutrición, salud y envejecimiento saludable, suscríbete porque aquí compartimos información práctica que puedes aplicar desde hoy mismo. Ahora sí, empecemos. 1. Proteínas. El material de construcción de tu piel. Si tuvieras que elegir un solo nutriente indispensable para mantener la firmeza de la piel, probablemente sería la proteína. ¿Por qué? Porque gran parte de la estructura de la piel está formada por proteínas, especialmente por el colágeno. De hecho, el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. Está presente en la piel, los tendones, los ligamentos, los huesos y muchas otras estructuras. Podríamos decir que funciona como el andamio que mantiene todo en su lugar. Imagina una casa. Puedes tener una pintura espectacular, puedes tener una decoración increíble, pero si los pilares empiezan a deteriorarse, tarde o temprano, la estructura comenzará a mostrar señales de desgaste. Con la piel ocurre exactamente lo mismo. Muchas personas se concentran únicamente en mejorar la superficie, pero olvidan fortalecer la estructura, y esa estructura depende de las proteínas. Aquí hay algo que pocas personas saben. Tu cuerpo no almacena proteína como almacena grasa. No existe una gran reserva de proteína esperando ser utilizada cuando haga falta. Por eso necesita recibir proteína de manera constante. Todos los días. Cada comida es una oportunidad para darle a tu cuerpo los materiales necesarios para reparar tejidos. Y cuando la proteína escasea durante mucho tiempo, el organismo empieza a priorizar. Primero, mantiene funcionando los órganos. Luego sostiene el sistema inmunológico. Luego, protege la masa muscular. Y muchas veces, la piel queda relegada, porque para sobrevivir, no necesitas una piel perfecta. Pero para verte saludable sí. Por eso, una ingesta insuficiente de proteínas durante meses o años puede contribuir a una piel que pierde firmeza, elasticidad y soporte. No sucede de un día para otro. Sucede gradualmente. Y por eso pasa desapercibido. La mayoría de las personas no se da cuenta de que su alimentación puede estar contribuyendo al aspecto de su piel. Simplemente asumen que es la edad. Pero muchas veces, la edad no es el único factor. La alimentación también juega un papel importante. ¿Dónde obtener proteínas de calidad? Las mejores fuentes incluyen carne magra, pollo, pavo, pescados, huevos, yogur griego, quesos altos en proteína, legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles. Una estrategia sencilla consiste en procurar que cada comida contenga una fuente importante de proteína. No tiene que ser complicado. No necesitas suplementos costosos. No necesitas productos milagrosos. Solo necesitas darle a tu cuerpo los materiales adecuados para construir. Porque si no hay ladrillos, no puede haber construcción.
Y cuando el cuerpo finalmente recibe la proteína que necesita, la diferencia suele sentirse primero en los niveles de energía y después reflejarse en la apariencia. 2. Caldos de hueso, gelatina y cortes con tejido conectivo. Ahora que ya tienes los materiales básicos para construir, es momento de hablar de algunos refuerzos especiales. Los caldos de hueso, la gelatina sin azúcar y los cortes que contienen tejido conectivo. Estos alimentos aportan aminoácidos particularmente abundantes en las estructuras que contienen colágeno. Entre ellos destacan glicina, prolina e hidroxiprolina. No necesitas memorizar esos nombres. Lo importante es entender por qué son relevantes. Piensa en una obra de construcción. La proteína general sería como tener cemento, ladrillos y acero. Pero estos alimentos aportarían piezas específicas que ayudan a reforzar determinadas zonas de la estructura. Tu cuerpo puede fabricar colágeno sin consumir caldo de huesos, eso es cierto, pero cuando además recibe estos aminoácidos específicos, tiene más recursos disponibles para realizar ese trabajo. Por eso muchas personas incluyen regularmente caldo de huesos casero, gelatina sin azúcar, costillas, carne cocida lentamente, pollo con piel, cortes ricos en tejido conectivo, no porque sean mágicos, sino porque complementan una alimentación rica en proteínas. Y aquí hay un detalle importante. No necesitas consumirlos todos los días. 1 o 2 veces por semana ya puede ser una excelente estrategia. 3 veces por semana sería incluso mejor para muchas personas. Lo importante es la consistencia, porque la piel no cambia por lo que haces una vez, cambia por lo que haces durante meses. Y muchas veces las personas buscan resultados inmediatos, pero el cuerpo funciona de otra manera. La construcción de tejidos es un proceso continuo, lento, constante, silencioso. Y cuanto más constante seas, mejores probabilidades tendrás de notar cambios positivos con el tiempo. Además, recuerda que una piel saludable no solamente se ve mejor, también cumple mejor su función. Actúa como barrera protectora. Ayuda a mantener la hidratación. Protege frente al ambiente. Y participa en innumerables procesos que muchas veces damos por sentados. Por eso cuidar la piel desde adentro no es solamente una cuestión estética, es una cuestión de salud. 3. Vitamina C. El nutriente que ayuda a activar el colágeno. Ahora llegamos a uno de los nutrientes más importantes para la firmeza de la piel, la vitamina C. La mayoría de las personas la asocia inmediatamente con el sistema inmunológico, y es cierto. La vitamina C participa en muchas funciones relacionadas con las defensas, pero su papel en la piel es igual de impresionante, porque producir colágeno no depende solamente de tener proteínas. También depende de que existan los nutrientes necesarios para ensamblarlo correctamente. Y aquí es donde entra la vitamina C. Imagina que estás construyendo un puente. Tienes acero, tienes cemento, tienes trabajadores, pero te faltan los pernos que unen las piezas. La construcción será mucho más débil. Algo parecido ocurre cuando la vitamina C es insuficiente. Tu cuerpo sigue intentando producir colágeno, pero el proceso pierde eficiencia. Y con el tiempo, eso puede reflejarse en una piel menos resistente y menos firme. Afortunadamente, obtener vitamina C es relativamente sencillo. Kiwi, fresas, guayaba, pimientos, brócoli, naranja, mandarina, limón. Y aquí hay algo interesante. Muchas personas consumen algo de vitamina C, pero no necesariamente alcanzan niveles óptimos de manera constante. Por eso vale la pena prestar atención a estos alimentos todos los días. No porque necesites cantidades enormes, sino porque la constancia vuelve a marcar la diferencia. Cuando combinas proteínas de calidad con suficiente vitamina C, estás creando un entorno mucho más favorable para que el cuerpo mantenga sus procesos normales de reparación y renovación. Y eso puede reflejarse en una piel con mejor aspecto a largo plazo. 4. Hidratación. El ingrediente que muchos olvidan. Ahora, vamos a hablar de algo que no se vende en envases caros, no requiere recetas complicadas, y aún así, tiene un impacto enorme en cómo luce tu piel. El agua, porque puedes tener suficiente proteína, puedes consumir vitamina C, puedes comer alimentos ricos en antioxidantes, pero si tu cuerpo está deshidratado, la piel difícilmente mostrará su mejor versión. Piensa en una uva fresca. Está llena, firme y jugosa. Ahora imagina una pasa. Es la misma fruta, pero sin agua. La diferencia visual es enorme. Aunque obviamente la piel humana es mucho más compleja, el ejemplo ayuda a entender por qué la hidratación influye tanto en su apariencia. Cuando el organismo recibe suficiente agua, las células mantienen mejor su volumen. La piel suele verse más suave, más flexible, más luminosa y con mejor elasticidad.
Por el contrario, cuando la hidratación es insuficiente, la piel puede verse más cansada, más opaca y más frágil. Muchas personas creen que la sed es una señal confiable para saber cuándo beber agua, pero en realidad, cuando aparece la sensación de sed, el cuerpo ya ha comenzado a pedir ayuda. Por eso resulta más útil mantener una hidratación constante durante todo el día. Pequeños sorbos, de forma regular, sin esperar a sentir mucha sed. Además del agua, algunos alimentos también contribuyen significativamente a la hidratación. Por ejemplo, pepino, sandía, melón, calabacín, tomate, espinaca, lechuga. Estos alimentos contienen una gran cantidad de agua y ayudan a complementar la hidratación diaria. Y aunque parezca algo demasiado simple para marcar una diferencia, muchas veces los cambios más efectivos son precisamente los más básicos. La firmeza de la piel no depende únicamente de construir tejido nuevo, también depende de mantenerlo en buenas condiciones. Y para eso, el agua es fundamental. 5. Omega 3. La grasa que ayuda a tu piel a retener su fortaleza. Durante años las grasas tuvieron mala fama. Muchas personas llegaron a creer que toda grasa era perjudicial, pero hoy sabemos que existen grasas esenciales para la salud, y entre ellas destacan los omega 3. Estas grasas forman parte de las membranas celulares, es decir, ayudan a construir la estructura externa de cada célula, incluyendo las células de la piel. Imagina una casa con paredes fuertes y resistentes. Ahora imagina la misma casa con paredes débiles y llenas de grietas. Las segundas perderán calor, protección y estabilidad mucho más rápido. Algo parecido sucede con las células. Cuando las membranas celulares son más resistentes, las células funcionan mejor, mantienen mejor la hidratación, resisten mejor ciertos factores externos y contribuyen a que la piel conserve una apariencia más saludable. Los omega 3 pueden encontrarse en alimentos como salmón, sardinas, caballa, arenque, semillas de chía, semillas de lino o linaza, nueces. Los pescados grasos siguen siendo una de las fuentes más potentes. Por eso muchas recomendaciones nutricionales sugieren consumirlos al menos 2 veces por semana. Y si una persona prácticamente nunca consume pescado, puede considerar hablar con un profesional sobre la posibilidad de utilizar un suplemento de omega 3 de calidad. Porque aunque ningún suplemento reemplaza una buena alimentación, los omega 3 son de los pocos que suelen tener evidencia interesante detrás. Y cuando las células funcionan mejor por dentro, muchas veces los resultados terminan reflejándose por fuera. 6. Polifenoles. Los guardianes de tu colágeno. Hasta ahora hemos hablado de construir, pero existe otro aspecto igual de importante. Proteger, porque no sirve de mucho construir tejido nuevo si constantemente se está deteriorando más rápido de lo normal. Aquí entran los polifenoles, compuestos naturales, presentes en numerosos alimentos vegetales. Su función principal es actuar como antioxidantes. ¿Y qué significa eso? Significa que ayudan a proteger las células frente al desgaste causado por diferentes factores. Entre ellos, exceso de radiación solar, estrés crónico, mala alimentación, contaminación, tabaquismo, procesos normales del envejecimiento. Todos estos factores pueden acelerar el deterioro de estructuras importantes de la piel. Por eso los antioxidantes son tan valiosos. Algunos alimentos especialmente ricos en polifenoles son té verde, arándanos, frambuesas, moras, cacao puro, aceite de oliva extra virgen, uvas oscuras. La ventaja es que incorporarlos suele ser bastante sencillo. Una taza de té verde, un puñado de frutos rojos, un poco de aceite de oliva en las comidas, un pequeño trozo de chocolate negro con alto porcentaje de cacao. Son hábitos simples que, repetidos durante meses y años, pueden sumar beneficios importantes. Porque la firmeza de la piel no depende únicamente de cuánto colágeno produces, también depende de cuánto logras conservar. Y los antioxidantes ayudan precisamente en esa tarea. 7. Probióticos y fibra. El secreto que comienza en el intestino. Muchas personas jamás relacionan el intestino con la piel, pero la conexión es mucho más importante de lo que parece. Dentro de tu sistema digestivo viven billones de microorganismos, conocidos colectivamente como microbiota intestinal. Cuando esta microbiota se encuentra equilibrada, múltiples procesos del organismo funcionan de manera más eficiente, incluyendo algunos relacionados con la inflamación. Y aquí aparece un punto clave. La inflamación crónica de bajo grado puede contribuir al envejecimiento acelerado de muchos tejidos, incluida la piel. Por eso cada vez existe más interés en cuidar la salud intestinal. No porque sea una solución mágica, sino porque forma parte del panorama general. Los probióticos pueden encontrarse en alimentos como yogur natural, kéfir, chucrut, kimchi, algunos alimentos fermentados,
Y para alimentar esas bacterias beneficiosas, también necesitamos fibra. Especialmente fibra fermentable, presente en legumbres, avena, frutas, verduras, semillas. Cuando combinas probióticos y fibra, ayudas a crear un entorno intestinal más favorable. Y aunque probablemente no notes un cambio inmediato en el espejo, sí estarás apoyando uno de los sistemas que contribuyen al bienestar general del organismo. Recuerda esto, una piel saludable rara vez es el resultado de una sola acción. Normalmente es el resultado de múltiples hábitos trabajando juntos. 8. Vegetales de hoja verde oscura. Los grandes olvidados. Y llegamos al último punto, uno de los más importantes. Y también uno de los más ignorados. Los vegetales de hoja verde oscura. Cuando pensamos en alimentos para la piel, solemos imaginar frutas exóticas, suplementos costosos o ingredientes difíciles de encontrar. Pero muchas veces olvidamos alimentos simples como espinaca, kale, acelga, berro, brócoli, rúcula. Estos vegetales aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos vegetales que participan en numerosos procesos celulares. Ayudan a mantener células saludables, favorecen procesos normales de reparación y contribuyen a la renovación constante que la piel necesita. Porque la piel no permanece estática, está renovándose continuamente, todos los días, toda la vida, y para hacerlo necesita nutrientes, muchos nutrientes. Cuando faltan durante largos periodos, la piel suele reflejarlo, pierde luminosidad, pierde vitalidad, y gradualmente puede perder firmeza. Por eso incluir una porción diaria de vegetales verdes es probablemente una de las decisiones más sencillas y rentables que puedes tomar para tu salud general. Y lo mejor es que no hace falta complicarse. Una ensalada, un salteado, un acompañamiento, un batido verde. Lo importante es la constancia, no la perfección. Si algo quiero que recuerdes de este video es esto. La firmeza de tu piel no depende únicamente de la edad. Depende también de los materiales que recibe para mantenerse fuerte. Cada día tu cuerpo está intentando reparar, reconstruir y proteger tus tejidos. Pero para hacerlo necesita recursos, necesita proteínas, necesita vitamina C, necesita grasas saludables, necesita antioxidantes, necesita agua, necesita una microbiota saludable, necesita vitaminas y minerales presentes en alimentos reales. Y cuando empiezas a darle esos recursos de forma constante, tu cuerpo responde. No de la noche a la mañana, no en 3 días, pero sí de manera progresiva, porque la piel tiene una gran capacidad de renovación, y muchas veces, después de varias semanas de mejores hábitos, las personas comienzan a notar cambios que no esperaban. Una piel más luminosa, más saludable, más resistente, y con una apariencia que refleja mejor cómo se sienten por dentro. La buena noticia es que no necesitas cambiarlo todo hoy. Empieza con una sola mejora, después otra, y luego otra más. Porque los grandes resultados suelen construirse con pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Ahora quiero leerte. ¿Cuál de estos alimentos consumes con más frecuencia? ¿Y cuál te sorprendió descubrir que podía ayudar a tu piel? Déjamelo en los comentarios. Y si este video te resultó útil, regálame un me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que quiera cuidar su piel desde adentro y no solamente desde afuera. Nos vemos en el próximo video.